¿Sabías que entre las vitaminas que debemos consumir, la vitamina D pudiera tener un papel crucial en la salud de tus células para mantenerlas jóvenes y saludables? En este video voy a revelarte cómo esta vitamina podría influir en tu salud celular y en ayudar a reducir el riesgo de enfermedades relacionadas con la edad. Además, te compartiré información sobre alimentos que son ricos en vitamina D y las recomendaciones sobre la cantidad adecuada. Mi interés en el estudio de la vitamina D surgió debido a una situación personal, y es que hace muy poco me hice análisis para detectar los niveles de vitamina D en sangre y me sorprendió ver que aun cuando los niveles o el valor está dentro de los rangos normal, está muy cerca del límite inferior, algo que no me había sucedido anteriormente. Esto me preocupó que pudiera estar relacionado con la menopausia y los niveles reducidos de estrógeno que tienen lugar durante esta etapa, debido a que estas hormonas tienen un papel fundamental en la regulación de las enzimas que participan en la conversión de vitamina D en su forma activa, y esto pudiera explicar la reducción en los niveles de vitamina D en sangre. A la par de esto, indagando un poco más sobre esta vitamina, he visto que ha habido un incremento en los últimos años del número de publicaciones relacionadas con el estudio del impacto de la vitamina D en el envejecimiento o en la salud celular, y en particular su impacto en la longitud de los telómeros. Por cierto, aquí en el canal ya hemos hablado antes de la reducción de los niveles de estrógeno durante la menopausia, y también hemos hablado en los últimos videos sobre los telómeros, de manera que si no has visto estos videos te los recomiendo y te voy a dejar el link en la descripción de este video. Antes de hablar del vínculo entre la vitamina D y los telómeros, quiero compartir contigo algunos datos interesantes de esta vitamina. Primero, la vitamina tiene múltiples funciones, siendo la más conocida su importancia para la absorción de calcio y de fósforo y por tanto para la salud ósea. Sin embargo, como ya te dije, en este video vamos a estar abordando otras funciones relacionadas fundamentalmente con el impacto en los telómeros y en el envejecimiento celular. De hecho, hay estudios que demuestran que los niveles de vitamina D en sangre están asociados con una reducción del riesgo de sufrir muerte prematura. En otras palabras, está asociado a índices de mortalidad más bajos. La vitamina D existe en dos formas fundamentales, o sea, a partir de las fuentes alimenticias hay dos formas fundamentales. La vitamina D2, que se obtiene a partir de fuentes de alimentos de origen vegetal, y la vitamina D3, que se obtiene a partir de fuentes de alimentos de origen animal, y que también es la que nuestro cuerpo produce. La producción de vitamina D3 comienza en la piel y necesita de la exposición al sol. Este proceso continúa en el hígado y los riñones, donde la vitamina D3 se convierte en su forma activa llamada calcitriol, o sea, la forma que ejerce las funciones en nuestro cuerpo. Otro dato interesante es que la ingesta de vitamina D en la mayoría de las personas está por debajo de lo recomendado, o sea, la mayoría de las personas no consumen suficiente vitamina D en su dieta. De todas formas, se sabe que los alimentos suelen no proporcionar la cantidad suficiente, por lo que es necesario complementar con exposición al sol y en algunos casos con suplementos. No obstante, también es importante que conozcas que un exceso de vitamina D puede ser perjudicial y causar problemas como por ejemplo insuficiencia renal, arritmias o incluso la muerte. En cuanto a la conexión de la vitamina D con el envejecimiento celular, hay varios estudios científicos que sugieren que los niveles de vitamina D en sangre adecuados están relacionados con una mayor longitud de los telómeros. Y esto sucede a través de varios mecanismos. Primero, la modulación de la inflamación. Según la investigadora y premio Nobel Elizabeth Blackburn, en su libro La solución de los telómeros, la inflamación es el enemigo número uno de la longitud de los telómeros. Y calcitriol, la forma activa de la vitamina D, contribuye a reducir la inflamación al, por ejemplo, activar un gen que codifica para la interleuquina 10, una proteína que tiene actividad antiinflamatoria. Al mismo tiempo, la vitamina D disminuye los niveles de moléculas que son proinflamatorias, como por ejemplo la interleuquina 2 y el factor de necrosis tumoral alfa. Y al reducir la inflamación, entonces la vitamina D ayuda a proteger los telómeros del daño y a ralentizar así su acortamiento. El segundo mecanismo es la reducción del estrés oxidativo. La vitamina D influye también en la expresión de genes que codifican para enzimas con actividad antioxidante, como por ejemplo la superóxido dismutasa y la catalasa, que ayudan a neutralizar los radicales libres. Esto reduce el estrés oxidativo, que es el enemigo número 2 de los telómeros.
Al mismo tiempo, la vitamina D activa genes como por ejemplo el gen SIRT1 que codifica para la enzima sirtuina 1, de la cual también hemos hablado aquí en el canal, que es clave para la protección celular, la respuesta antioxidante y el control del envejecimiento. El tercer mecanismo es que la vitamina D también ayuda en la regulación del ciclo celular y la reparación del ADN. Esto sucede a partir de la regulación de la expresión de genes como por ejemplo P21 y P53 que codifican para enzimas del mismo nombre que están involucradas en la reparación del ADN y en el ciclo celular. Cuarto, la vitamina D también influye en la actividad de la telomerasa, que es la enzima que ayuda a mantener la integridad o la longitud de los telómeros. Esto sucede a través de la activación de genes que son fundamentales para la actividad de esta enzima. De hecho, hay un estudio realizado en el año 2012 en la Universidad de Augusta en Georgia que encontró que la suplementación con vitamina D en adultos afroamericanos con sobrepeso aumentó significativamente la actividad de la telomerasa en un 19,2% después de 16 semanas. En comparación, el grupo que recibió placebo en lugar de vitamina D no mostró cambios significativos en la actividad de la telomerasa. Y esto es uno de los estudios que sugirió que la vitamina D podría ayudar a preservar la salud de nuestras células y ralentizar el proceso de envejecimiento celular. Y el quinto mecanismo por el cual la vitamina D influye en la longitud de los telómeros es que al ayudar a reducir la inflamación y el estrés oxidativo, esta vitamina contribuye a la salud de las mitocondrias, que son esenciales para la producción de energía y la salud celular. A la vez, mitocondrias más saludables disminuyen el daño oxidativo y la inflamación, creando así un ciclo positivo que contribuye a la protección y mantenimiento de los telómeros. No obstante, debo decirte que aunque hay muchos estudios que muestran una asociación positiva entre los niveles de vitamina D en sangre y la longitud de los telómeros, hay otros que no han encontrado una relación significativa. Estas diferencias pueden deberse a múltiples factores como por ejemplo la característica de los participantes, la metodología del estudio y los múltiples otros factores que pueden influir o no en la longitud de los telómeros. A pesar de estas diferencias, dado que la deficiencia de vitamina D está asociada o afecta parámetros de salud que también se afectan durante el envejecimiento, el estudio de esta vitamina y su relación con el envejecimiento celular es actualmente un área muy activa de investigación. Y sé que debes estar preguntándome, bueno Rosana, ¿y qué alimentos debo consumir para aumentar mi ingesta de vitamina D? Primero, existen fuentes vegetales de vitamina D2, como por ejemplo los champiñones y otros hongos, pero esta forma de la vitamina D es menos efectiva que la vitamina D3 en aumentar los niveles de vitamina D en sangre y por ende en la conversión a la forma activa calcitriol. La vitamina D3 se puede obtener a partir de fuentes animales como por ejemplo algunos pescados como el salmón, el atún, la trucha y también los huevos, especialmente en las yemas. También existen alimentos que aunque no contienen de manera natural la vitamina D3 han sido fortificados como por ejemplo la leche, algunos yogures y también cereales fortificados. En algunas personas puede ser que sea necesario recurrir a la ingesta de suplementos para alcanzar los niveles adecuados. Sin embargo, algunos grupos poblacionales o personas deben tener cuidado con la suplementación, por lo que siempre es recomendable consultar a un médico antes de iniciar un régimen de suplementación con vitamina D. Para terminar, quiero decirte que aunque ya te dije que los alimentos de manera general no siempre proveen la cantidad de vitamina D recomendada, preocuparte por incluir alimentos que contengan vitamina D en tu dieta. También la exposición al sol, así como la salud de tu piel, tu hígado, tus riñones puede hacer una gran diferencia en tu salud. Puedo decirte que según muchísimos estudios científicos es muy probable que tus telómeros te lo agradezcan y te premien con una vida más saludable y prolongada. Y bueno, esto es todo por hoy. Como siempre te digo, espero que este video te haya sido tan atractivo como lo fue para mí crearlo. No olvides dejarme en los comentarios cualquier duda, pregunta, sugerencia. Comparte el video para poder llegar así a más personas. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video.